la gente, por eso esas lágrimas, por eso esa emoción y por eso ese júbilo de tenerlo a partir de hoy entre nosotros. Alexis, es lo un vemos. hombre que sigue los pasos de Cristo y es un hombre que transmite su mensaje. Así, Jazmín, quiero destacarte a vos como representante femenina del panel, ¿no? Que estamos viendo, y fue Emi, quiero compartir contigo también, la impresionante sonrisa de las reclusas que conforman el coro del Buen Pastor al salir y ser aplaudidas como verdaderas artistas que lo son y que están presentes aguardando también. Exactamente, la vemos muy lindas, bien peinadas, maquilladas, y estamos emocionados porque en breve estará pasando por aquí el Papa Francisco con su Papa móvil. Hay una pantalla gigante que la gente está observando y de esa manera sabe que se está aproximando ya el Santo Padre a este lugar que está repleto de personas de todas las ciudades de Mar. Acá todavía la gente está esperando, cada rato preguntan a qué altura está el Papa, están esperando con ansias de verlo. Vamos a ver quién son exactamente. Gracias, compañeros. Escuchamos un acople de otro canal. Francisco ya está en Paraguay. Aviadores en Santísima Trinidad, cada vez más cerca de la casa del Buen Pastor. Observamos, ay, qué linda vista. Vamos a ver de un momento a otro el Papa móvil con Francisco adentro. Recuperó la sonrisa, decíamos con Enrique, obviamente ya estará extenuado, sin embargo no hay posibilidad de que no reaccione como tal. Él decía que el tiempo no es de un sacerdote, que siempre tiene que estar renunciando a favor de la feligresía, y él lo practica directamente acá, porque de hecho estará ya consustanciado con todo lo que significa el viaje, pero también le pasa factura al organismo. Y es como el Jesús de Nazaret, que también